Es numerosa la labor intelectual de Cecia Hirschbein, escritora y profesora. Coincidimos en México precisamente en el bautizo de uno de los últimos libros, El hilo de Miriam, con la foto del famoso campo de Auschwitz. Tú eres de origen judío también y escribes sobre este tema varias veces. ¿Qué significa una venezolana de origen europeo ahora en México y escribiendo en ese país? Bueno, la pregunta es bien interesante y me golpea bien adentro. Buenas tardes y gracias a Julio César Mármol para invitarme a su programa tan interesante. Bien, ¿qué significa? Bueno, yo soy, como los judíos así errantes, soy nacida en Alemania, de padres polacos, por casualidad nací en Alemania, pasé por Israel y después vinimos a Venezuela. Yo tenía 6 años. Quiere decir que soy venezolana. La Constitución establecía así que al llegar antes de 6 años eras Sí, venezolana por nacimiento incluso. por nacimiento. Es decir, y está puesto así en uno de mis primeros pasaportes. Venezolana según el artículo tal y cual. Sí, sí. Y ahorita residente mexicana también. ¿Ya la residencia la tienes? Sí, residencia permanente. ¿Qué hacías en esa preparación, presentación del libro con tantos intelectuales mexicanos y algunos venezolanos que estábamos presentes en el hilo de Miriam? ¿Qué significa esto? Sí, bueno, es que en el hilo de Miriam se dio una casualidad o una coyuntura más bien, porque las casualidades son causalidades, que yo conocí ya de hace mucho tiempo a la prima de mi mamá que se llama Miriam. En la familia hay muchas Miriam. Mi tía, la hermana de mi mamá, también se llamaba Miriam. Era un apellido muy popular entre los judíos en Polonia. Entonces ella me habló del Holocausto a su manera. Ella le gustaba hablar, mis padres no hablaban del tema. Entonces ella me contó cosas tan interesantes. La vivieron en carne propia, ¿no? La vivieron. Mis padres son sobrevivientes del campo de concentración y llegó el momento que yo escriba sobre eso. Es decir, ya hace muchísimos años en el papel literario de Últimas Noticias, que era muy bueno, que era excelente, sí. Excelente. Yo tenía una columna fija, pero el director me mandó que yo hiciera la columna central del Holocausto. Entonces, aquí también el primer cuento, Hombres que eran bosques. Este libro también es interesante sobre hombres que eran bosques. Sí. ¿Qué significa la metáfora? La metáfora significa que los hombres los aunaban en los pueblos y los mataban a los judíos. Los congregaban los nazis en los pueblos judíos en Polonia y los mataban en los bosques. ¿Y el libro Cuentos Venezolanos? Bueno, mira, esa fue una coincidencia que hizo que yo tuviera, que me editaran lo del cuento venezolano, El hombre que eran bosques, porque yo hice el prólogo, yo hice la introducción a estos cuentos venezolanos, que tiene una buena antología. Y en cuanto a la historia venezolana, sé que hay uno de los libros que me trajiste hoy. Sí, te el traje de Rubino esa sorpresa. Blanco Fombona. Sí. Cuéntame por qué tomar este personaje. Bueno, es que me pareció interesantísimo. Yo lo trabajé en la Universidad Central. Era uno de mis proyectos importantes, Blanco Fombona. Me apasionó por su afán de liberar América, también de ser americanista. Él era un gran americanista, estuvo exilado, viajó por Holanda, tiene unos diarios muy interesantes. Y bueno, yo al hacer el proyecto, la facultad y la universidad me publicaron ese libro. Ahora en México hay muchísima materia para escribir y sobre todo mucha historia. Creo que también has avanzado sobre algunos temas. Sí, no, eso está concluido, lo tiene una gente y estoy esperando respuesta de la gente porque ya varias editoriales le ha gustado la novela. Porque trata precisamente una etapa histórica de México, ¿no? Sí, plantea una etapa y además tiene un título, eso no lo voy a decir todavía porque ya está en proceso tiene su proyecto, tiene su agente y le gustó a uno. ¿El núcleo de la historia cuál es? El núcleo de la historia es, bueno, de un organista, pero de una dama de compañía de Carlota.
La que fue de emperatriz de Carlota, México. que fue la esposa de Maximiliano. Carlota, ella era de Mandados Bélgica. por Napoleón, ¿no? Sí, sí. Y ellos fueron a América como emperadores. El único que estuvo emperador acá, Sí. salvo el Brasil, que tuvo también su Sí. situación. En Brasil también hubo su historia de Pero emperador. parece que era muy querido, aunque murió Sí. fusilado en el Cerro de las Campanas, ¿no? Sí, exactamente. Mira, y a pesar de que tanta gente bregó por él, hasta Émile Zola le escribió una carta al presidente primero de aquí, de México, aquí México. Sí, pero sin embargo Pero marcaron la historia mexicana. Cuando llegas a la Ciudad de México ves el famoso castillo de Chapultepec. Sí, ahí que estaba la domina residencia. la ciudad. Sí, ese castillo existía, pero le hizo cambios para al igual del castillo que él tenía en Miramar, allá en Italia, que es donde partió para llegar a América. Y ahí cuento todas las peripecias, porque yo tenía un diario de una de las damas de la corte, entonces yo la transfiguro en la figura de la novela. ¿Cuándo conoceremos el libro en Venezuela entonces? Bueno, yo espero que pronto, sí, bien. eso está cocinándose, pero trata sobre eso, de una dama de compañía, entonces aprovecho y hablo de Maximiliano, cómo estaba él en el viaje, cómo era el viaje, de Carlota, cómo se encontró con México, Veracruz, llegaron con muchos mosquitos, con muchos animales, pero a ellos les gustó México muchísimo. Y le hicieron un poco de imperio a la Ciudad de México con edificaciones, vías, bosques. Sí, bosques. Allí, para subir al castillo había una vía que se llamaba el de la princesa. Maximiliano, bueno, la tenía en muy alta estima y ella hacía ya fiestas al estilo que se hacía en Europa y tenían vajillas que traían de allá, de Europa, que se los regaló la Eugenia Montijo, que era la esposa de Napoleón en ese momento. De hecho, los mexicanos quedaron curados con eso porque en la Constitución de 1917 de Querétaro establecieron que para ser presidente de México iba a ser hijo, nacido en México, pero hijo de padre y madre mexicana, sí, para evitar que un extranjero pudiera gobernar México, ¿no? Sí. Pero es una historia muy linda, hay que conocerla cuando la publique y la vamos a la difundir historia, acá. no, y ya ha gustado, pero ¿sabes cómo es editar? Y a la gente de repente no le gustan los términos que da la editorial y uno está en manos de ellos, que si tanto por ciento, no por ciento, ya esa no me toca a mí esa parte. Bueno, esa parte de matemática, de sumar y restar es complicada, pero de todas maneras, muchísimas gracias a Cecia Hersey, escritora y profesora venezolana, pero también con una larga trayectoria en México, que nos deja estos libros que son extraordinarios, los leeremos, de historia y de ficción, ¿no? Sí, bueno, y yo les digo, el hilo de Miriam, todavía, yo llevé 5 ejemplares que se encuentran en el Buscón, y del cuentos que yo casi no tengo, hay uno también. El Buscón es la librería donde más venezolanos van a bautizar libros y a conversar sobre temas literarios. 5 ejemplares del hilo. Muchísimas gracias a Cecia Hersey. Y nosotros despedimos el programa como siempre con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y los análisis como este en profundidad. Y mañana a la misma hora, Brújula Internacional en Globovisión.